macroproyecto de modelos de encriptación basados en teoría del caos institucionalizado ante el CIDC. Bien. Este trabajo fue dirigido por la docente Isabel Amaya y la profesora Daisy Alvarado. Bien, para el día de hoy vamos a manejar la siguiente agenda. Primero, se va a realizar el planteamiento del problema y la justificación de la investigación. Posteriormente se van a revisar los objetivos específicos y el objetivo general. Y se va a realizar una contextualización del trabajo y el estado del arte revisado. Posteriormente, voy a explicar la estructura y el funcionamiento del criptosistema esteganográfico propuesto, para darle paso a los análisis y la comparación de resultados con los artículos base con los que se hizo este trabajo. Y finalmente, voy a llegar a las conclusiones y a los trabajos futuros que surgieron a partir del desarrollo de este proyecto. Bien, para empezar, voy a comentarles sobre el planteamiento del problema. Debido a los avances en el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, el Internet y el poder de procesamiento de las computadoras de nueva generación, se ha puesto a prueba la capacidad y el ingenio de científicos, matemáticos e ingenieros para diseñar e implementar sistemas de seguridad robustos y escalables que permitan a las personas compartir información sensible a través de canales inseguros, desprotegidos, asegurando la confidencialidad y la integridad de esta. Según reporta la firma de seguridad Kaspersky, para el año 2019, tan solo en América Latina se registraron en promedio 42 incidentes relacionados con malware por segundo, en donde los ciberdelincuentes se valen ya sea de mensajes falsos por correo electrónico, spam, descargas de aplicaciones piratas y publicidad invasiva y engañosa para capturar la información sensible de sus víctimas, ya sean cuentas de datos bancarias, correos empresariales o fotos y mensajes personales, entre otros elementos. Es por ello que para el diseño de sistemas de seguridad modernos en un mundo interconectado y en constante avance tecnológico, han sido puestos a prueba diversos mecanismos, diversos enfoques, utilizando técnicas de protección de la información como las que vemos en pantalla. Por un lado, se encuentra una rama de especialización de sistemas de seguridad que se basa en el encubrimiento de las comunicaciones, en donde encontramos la esteganografía y las marcas de agua. La esteganografía se basa en el estudio de técnicas de intercambio de mensajes secretos incrustados o disfrazados al interior de otro elemento conocido como portador. Por otro lado, tenemos el cifrado de la información, cuya principal rama de investigación es la criptografía, que se deriva a su vez en criptografía de clave pública y clave privada, y que se trata del estudio de técnicas de comunicación segura que permite solo al emisor y al receptor autorizados visualizar el contenido de los mensajes sin que un tercero pueda interpretar su significado. Adicionalmente, las restricciones y las políticas impuestas por las condiciones que vivimos actualmente debido o como respuesta a la pandemia provocada por el COVID-19, ha provocado un incremento en el implemento del teletrabajo en diferentes sectores de la industria y del comercio, así como un mayor consumo de servicios de streaming y servicios de Internet relacionados con videollamadas, videoconferencias, transacciones bancarias, el almacenamiento de documentos, compartir archivos multimedia e información personal, ya sea a través de servicios como correo electrónico, servicios de mensajería instantánea y redes sociales, entre otros. Ahora, con el propósito de contribuir a la investigación y al desarrollo de nuevos sistemas de cifrado, usando esteganografía como complemento principal, para este trabajo se abordó la siguiente pregunta: ¿cómo aplicar la dinámica de sistemas no lineales junto a la teoría de autómatas celulares y la esteganografía en el diseño de un sistema criptográfico que asegure la confidencialidad de mensajes de texto a través de imágenes digitales? Para ello, voy a mencionar los objetivos que se trabajaron en el proyecto
dentro del cual se encuentra el objetivo general, que fue diseñar un criptosistema esteganográfico a través de imágenes digitales para el cifrado de texto que se ajustara a los estándares de seguridad propuestos en la literatura científica, usando tanto teoría del caos como autómatas celulares. Para llegar a ello, se abordaron los siguientes objetivos específicos, en donde se aplicaron atractores caóticos para la generación de secuencias de números aleatorios para su posterior uso en la encriptación de mensajes de texto. También se identificaron configuraciones específicas de autómatas celulares para la detección de bordes en imágenes portadoras que funcionan con el esquema esteganográfico propuesto. También se eligió una técnica esteganográfica para ocultar el texto cifrado en los píxeles de la imagen portadora. También se implementó el proceso que permitiría recuperar los mensajes de texto originales, preservando la integridad y la confidencialidad de la información. Por último, se evaluó la seguridad y la eficiencia del criptosistema esteganográfico propuesto, aplicando estándares de desempeño y de calidad, también propuestos por algunos autores e instituciones reconocidas. Bien, como parte de la contextualización de la investigación, quiero hacer énfasis en la privacidad, en el derecho a la privacidad y en la confidencialidad que todos deberíamos tener a la hora de compartir nuestra información, bien sea a través de Internet o de otro tipo de canales de comunicación y de dispositivos electrónicos. Con el objetivo de construir sistemas de seguridad informática robustos y eficientes computacionalmente, a la vez que se utilizan técnicas novedosas de ocultamiento de la información y de datos, aprovechando el avance tecnológico y científico actual, muchos investigadores han propuesto alternativas a los algoritmos tradicionales, criptográficos y esteganográficos, que han mostrado ser superiores al momento de procesar, proteger y compartir la información en distintos tipos de formato. A continuación, voy a resumir muy brevemente los 3 artículos que sirvieron como base para el desarrollo de este proyecto. El primero se trata de un trabajo realizado por Mohamed y Najak, en donde definen un conjunto de reglas lineales para un autómata celular bidimensional, utilizado en la técnica de detección de bordes. Dado que la evolución de los autómatas celulares, y esta propiedad es muy importante, es de naturaleza paralela, teóricamente hablando, se obtienen los resultados requeridos en un intervalo de tiempo unitario. Específicamente, los autores estudiaron 4 distintas reglas para un autómata celular con condiciones de bordes adiabática o reflexiva y compararon los resultados con los algoritmos convencionales como los de Kani, Robert, Sobel o Prewitt y encontraron que había una mejoría con respecto a ellos. El segundo artículo que se trabajó como base fue el propuesto por Stoyanov y Kordov, en donde proponen un generador de números pseudoaleatorios basado en 2 mapas de Tinkerbell, mapas caóticos de Tinkerbell, con modificaciones en sus ecuaciones. Los autores evaluaron el enfoque propuesto utilizando las pruebas, un conjunto de pruebas definidas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías de Estados Unidos y las pruebas Liebhardt, que básicamente son un conjunto de, digámoslo así, de test que permiten evaluar la aleatoriedad de una secuencia de números, producida por un generador con un algoritmo determinístico. A raíz de estas pruebas que realizaron los autores, se concluyó o concluyeron que este tipo de enfoques brinda secuencias de bits aleatorios seguras que pueden ser usadas perfectamente en aplicaciones criptográficas comerciales. El tercer artículo base que se trató fue en el estado del arte, fue el propuesto por Setiade, en donde propone un método esteganográfico híbrido para la detección de bordes en imágenes utilizando los 3 bits más significativos de la imagen, con el objetivo de expandir el área de borde detectado y así aumentar la capacidad de incrustación para esta imagen. Los resultados que obtuvieron este autor los resultados fue que al incrementar la capacidad de la imagen se puede ocultar un mayor número de datos o de información sin perder la calidad visual de la imagen generada.
Como se puede apreciar en estos trabajos y en los otros que hacen parte del estudio del estado del arte para este proyecto en específico, se manejaron diferentes elementos relacionados con la matemática aplicada y la computación, como fueron la dinámica de sistemas no lineales, y en específico los atractores caóticos, en este caso para la generación de números aleatorios. También se evaluaron distintas configuraciones de autómatas celulares para el procesamiento digital de imágenes y más específicamente para la detección de bordes. Y también se encontró la aplicación de elementos o de técnicas que permiten verificar la integridad de la información al ser transmitida. En este caso específico serían las funciones hash. Para la implementación de este tipo, bueno, para la implementación de todo el esquema criptográfico y esteganográfico y del sistema en general, utilizando los elementos anteriormente mencionados, se hizo uso de herramientas de desarrollo basados en el lenguaje de programación Python en su versión 3.8, el cual tiene un uso masivo en espacios como GitHub o GitLab y tiene a su disposición una gran cantidad de proyectos en repositorios y es una ventaja a la hora pues de producir de alguna forma conocimiento a través de la implementación de todo tipo de sistemas en este tipo de lenguaje. Además, la legibilidad de su código permite una fácil implementación y una fácil documentación. Por otro lado, una ventaja y una razón para haber escogido este lenguaje es el gran conjunto de paquetes y librerías que permite trabajar distintos tipos de áreas, como por ejemplo Scikit-Image, que nos permite trabajar el procesamiento de imágenes digitales. Por otro lado está NumPy, que se utiliza para el manejo de arreglos y matrices y la operación matemática entre ellos. Por otro lado, se usó también Matplotlib para la graficación de los resultados de las pruebas realizadas. Y finalmente se utiliza OpenSSL, que es una librería criptográfica para la implementación de algoritmos estandarizados y que se utilizó en este caso para manejar el intercambio seguro de claves mediante el algoritmo propuesto por Diffie-Hellman. Bien, una vez habiendo hecho esta introducción, me gustaría pasar a revisar o a explicarles mejor el funcionamiento y la estructura del criptosistema esteganográfico propuesto. Para ello, bueno, les presento este esquema en donde se puede visualizar de forma general tanto el flujo de información como los módulos que componen el sistema o el modelo propuesto. En este caso, para el emisor, como datos de entrada, se recibe un mensaje en texto de su preferencia y además una imagen portadora que va a ser la que va a servir para ocultar ese texto. Y por otro lado, se recibe como entrada una contraseña, bien sea que fuera acordada por el receptor en algún momento o mediante la generación por medio del algoritmo de Diffie-Hellman. Para ello, lo primero que pasa es la segmentación de la clave, en donde a partir de la clave ingresada, esta es separada en distintas partes que serán usadas como parámetros para las funciones y los procedimientos del sistema. Una vez segmentada la clave, se pasa a la binarización de la imagen portadora, que consiste básicamente en separar los objetos en primer plano del fondo y así segmentar la imagen con el objetivo posteriormente de detectar los bordes mediante una configuración para un automata celular bidimensional. Una vez teniendo los bordes detectados, las coordenadas de esos píxeles, se procede a cifrar el mensaje de texto utilizando el sistema caótico de Tinkerbell y posteriormente el criptograma es ocultado sobre la imagen portadora utilizando el mismo sistema pero con condiciones iniciales distintas. Finalmente se genera el código de verificación de la imagen, el cual es enviado junto con la estegoimagen al receptor para que él, a través de estos dos elementos y de la contraseña, que tiene que ser la misma que utilizó el emisor, pueda, en este caso, recuperar el mensaje original. Bien, para explicar un poco más a fondo cada uno de los módulos y de los procedimientos que componen este sistema propuesto, voy a empezar por la derivación de la clave. La derivación de la clave consiste en usar una función criptográfica, una función hash criptográfica, en este caso SHA-3256, que recibe como entrada una cadena de texto, una cadena de longitud arbitraria y como resultado arroja una cadena de longitud fija de 256 bits
en este caso en formato hexadecimal. Este último resultado es el que finalmente será utilizado como contraseña en el sistema, pero este proceso es transparente al usuario, ya que el usuario puede ingresar tanto una contraseña acordada personalmente con el emisor, como con el intercambio seguro de claves. Posteriormente, para la segmentación de la clave del sistema, se desglosa en un conjunto de bytes específicos para cada una de las funciones. En este caso, los primeros 16 bytes se utilizan como condiciones iniciales de Tinkerbell para el proceso de cifrado del texto. También se utilizan para el desplazamiento tanto de la secuencia cifrante como del criptograma. ¿Qué quiere decir esto? Mediante los desplazamientos, ya que estos datos se almacenan en una serie de arreglos unidimensionales, permiten introducir confusión y difusión, que gracias a estas propiedades, un criptosistema puede ser más o menos seguro. En este caso, la difusión lo que hace es que un pequeño cambio en el texto original presenta un gran cambio en el criptograma generado. Por otro lado, la confusión refleja una relación compleja entre la clave y el criptograma generado. Los últimos 16 bytes similarmente vuelven a ser utilizados como condiciones del atractor caótico de Tinkerbell, condiciones iniciales, en este caso para el proceso esteganográfico, o sea, la selección aleatoria de los píxeles sobre los cuales se va a incrustar el texto cifrado. Y se utiliza también para realizar un desplazamiento, en este caso, a la lista de coordenadas de los píxeles y un desplazamiento para generar el código de verificación de la stegoimagen y poder comprobar su integridad. El primer paso para procesar la imagen que introduce el usuario es la binarización, que se hace mediante un método adaptativo dinámico a través de un filtro gaussiano con condición de borde reflexiva. Esto se hace primero transformando la imagen en una escala de grises que permite ver la intensidad de los diferentes píxeles que componen la imagen y posteriormente, aplicando el filtro, se obtiene un suavizado más uniforme y una segmentación de patrones más precisa que, por ejemplo, usando un filtro de media. Una vez se tiene la binarización de la imagen, que resulta en una matriz bidimensional con valores de ceros y unos, en donde los ceros representan los espacios en negro y los unos los espacios en blanco, se procede a la detección de bordes, utilizando el esquema propuesto por Mohamed Nayak, que contiene un automata celular con 4 reglas distintas para identificar estos segmentos dentro de la imagen. En este caso, la codificación que se hace de los píxeles se puede ver a la izquierda, en donde se tiene una matriz de potencias de 2. Para aplicar la regla o alguna de las reglas que se encuentran en esta lista, simplemente se tiene que elegir el píxel de centro y alguno de los 4 bordes o vecinos de ese píxel. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos utilizar la regla 29 para detectar los bordes en la imagen, se haría la operación lógica XOR entre el píxel codificado como 1, entre el píxel codificado como 16, entre el 8 y entre el 4. Lo mismo para las distintas reglas. Esto ya que al ser una imagen binarizada bidimensional, actúa como un automata celular. Posteriormente, una vez se aplica la regla, se tienen el resultado, que es la detección de los bordes, que como se puede apreciar en la imagen, ya que la imagen portadora, o la imagen original mejor, tiene una estructura bastante intrincada, debido pues en este caso a la formación de edificios y ventanales, se detecta una gran capacidad de carga útil en la imagen, lo que se traduce en una mayor cantidad de datos que pueden ser incrustados o ocultados en los píxeles de los bordes. Paralelo a este proceso, se realiza el cifrado del texto. El cifrado del texto se hace a partir de los valores obtenidos en la ejecución del sistema caótico de Tinkerbell. A la izquierda podemos ver el diagrama de fases de este sistema. Es un sistema bidimensional discreto en donde cada uno de los puntos se representa cada uno de los valores representan un punto en las coordenadas X y Y, que se pueden ver a la derecha, en donde se listaron los 10 primeros valores encontrados para ambos ejes en este ejemplo de ejecución. Para cifrar el texto, ¿qué se hace? Volviendo un poco a la parte anterior, lo que se hace es, se cogen los valores
digamos, calculados en el eje X y se revisa cuál es la octava cifra decimal para los valores de X. Luego, esa cifra decimal, si es par o impar, se traduce en un 0 o un 1 en la secuencia cifrante. El mismo procedimiento se hace con los valores del eje Y, pero en este caso no se coge la octava cifra decimal, sino la sexta cifra decimal, generando así la totalidad de la secuencia cifrante. Ahora, como el sistema caótico es bidimensional, el número de iteraciones equivale a la mitad de la longitud total del texto original en binario. Cuando ya se tiene ambos elementos, simplemente se pasa a cifrar el texto mediante la operación XOR, lógica XOR, en donde si hay dos bits con diferente valor, el criptograma da lugar a un 1 y si son dos bits con igual valor, el criptograma va a dar igual a un 0. Como resultado, en este caso, se hizo la prueba con un texto específicamente, es un poema de Pablo Neruda, algo corto para demostrar el resultado, y a su derecha se puede ver cómo el criptograma generado, bueno, aparece allí. Cabe resaltar que la codificación utilizada o que maneja este programa para digámoslo así, interpretar el texto es utilizada como Unicode UTF-8. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este sistema de codificación? Que permite no solo mm, representar caracteres del alfabeto latino o, por ejemplo, los símbolos representados en ASCII, sino que además nos permite presentar otro tipo de símbolos que hacen parte de alfabetos que se usan en idiomas pues, de todo el mundo. No sé si alcanzan a ver acá en el criptograma que hay caracteres de, por ejemplo, árabes, japoneses. Entonces, ¿qué permite esto? Que el texto que nosotros vamos a encriptar y a ocultar no solo debe ser en español o en inglés, sino puede ser en otro tipo de idiomas en caso de que el usuario lo requiera. Cuando ya se tiene el criptograma, cuando se obtiene el criptograma y aparte ya se tienen las coordenadas de los píxeles de los bordes, allí, mediante el atractor de Tinkerbell, se vuelve a hacer la ejecución con un conjunto de condiciones iniciales distintas con el objetivo de reordenar la lista de coordenadas en los bordes en los píxeles de los bordes con el objetivo de posteriormente ser seleccionados utilizando un generador de números pseudo-aleatorios de la familia de los generadores congruenciales mixtos para que después, mediante la técnica de sustitución del bit menos significativo, se pueda incrustar la información en la imagen. ¿Cómo funciona esta técnica? Realmente es muy sencilla porque se aprovecha de la representación de las imágenes digitales. Y es que estas imágenes, de acuerdo al esquema de color RGB, se representan por tres capas. Cada una de estas capas contiene la intensidad de ese color en un punto específico. Y esa intensidad se ve representada por 8 bits en cada uno de los puntos, en cada una de las capas. Ahora, lo que se hace es que se coge cada uno de los bits del criptograma y se reemplazan por el bit menos significativo, es decir, por el octavo bit de ese píxel en específico que se encontró en el borde, y así sucesivamente. Por último, como proceso de emisión, lo que se hace es que a partir de la imagen generada en el módulo anterior, se genera el código de verificación para de esta forma garantizar que se mantiene la integridad de los datos una vez que se transmitan y lleguen al emisor. ¿Cómo se hace esto? Se vuelve a utilizar la operación lógica XOR, en este caso con los valores de las tres capas RGB, en lo que resulta una matriz bidimensional que a su vez se vuelve a operar entre sus columnas y entre sus filas con la operación XOR y estos dos resultados se concatenan para generar un código de verificación de 64 caracteres de longitud en formato hexadecimal. Para el proceso de recuperación de la información, simplemente cuando el emisor envía la imagen y el código de verificación al receptor, este tiene que tener en su poder la contraseña. Si tanto la contraseña como el código de verificación coinciden con los usados o emitidos por el emisor, se procede a recuperar la información. Como en este caso vemos, es igual al texto que habíamos visto al principio correspondiente al poema de Pablo Neruda. En este caso se utilizó como ejemplo. Bien, una vez explicado el funcionamiento y el esquema general de del criptosistema propuesto, el criptosistema esteganográfico,
se pusieron a disposición diferentes pruebas que permitirían calcular en este caso la calidad del proceso esteganográfico. Entre ellas se utilizaron histogramas, el cálculo de histogramas y la entropía de Shannon. A su vez, se utilizaron otros índices, otras métricas, como lo son la proporción máxima de la señal de ruido, el error cuadrático medio, la raíz del error cuadrático medio normalizado, el índice de similaridad estructural y la variación de la información. Una de las pruebas realizadas, que es la que se muestra en pantalla, es la comparación visual entre la imagen original y la estegoimagen obtenida, usando un mensaje con una longitud de 4098 caracteres y la clave utilizada que aparece en pantalla. Como se puede apreciar a simple vista, no hay ningún cambio significativo en la imagen, sabiendo aún que la de la derecha fue modificada y que lleva consigo oculto un mensaje de texto. De manera, bueno, para visualizar aún más en detalle los cambios que se generan entre las dos imágenes, se puede ver a través del histograma calculado en escala de grises para las dos imágenes que las variaciones que se presentan a lo largo de toda la intensidad de los píxeles realmente son mínimas, y otra ventaja es que están distribuidas a lo largo de todo el histograma. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque durante el proceso de ocultamiento y descifrado del texto se utilizaron solo ciertos píxeles de los bordes, este cambio se genera un efecto en cascada que hace pequeños cambios en todos los píxeles de la imagen, para de esta forma hacer más difícil un estegoanálisis en donde se puede identificar qué píxeles fueron usados para ocultar la información. Este mismo resultado puede verse reflejado en el histograma calculado a partir de las capas individuales RGB, en donde se puede apreciar de forma similar a la anterior que los cambios y las variaciones en las intensidades son muy pequeños y que están distribuidos por todo lado, lo que hace que sea más difícil detectar si hay un encubrimiento de las comunicaciones. Este último gráfico representa la entropía local calculada tanto para la imagen portadora como para la imagen para la estegoimagen generada, en donde allí se puede ver que la variación de la entropía tampoco es superior al 0.0001, que fueron los cálculos hechos a partir de la entropía de Shannon, y que indican que precisamente en los sectores de los bordes, que es donde se utiliza el esquema esteganográfico, es donde más entropía hay, por lo tanto se requiere más información para describir esa parte en específico de la imagen, mientras que las partes negras necesitan mucha menos información para describir esa imagen, por lo que se evitan precisamente esas partes para ocultar la información, debido a que un pequeño cambio ahí sí puede generar un cambio mucho más grande en la entropía. Aquí está el cálculo de las diferentes métricas mencionadas al principio de esta etapa, en donde básicamente los resultados obtenidos demuestran que la variación o las diferencias que hay entre la imagen original y la estegoimagen son realmente mínimas, lo que apoya más la hipótesis de la seguridad que se plantea a través del algoritmo. Bien, ahora aquí, para hacer la comparación de resultados con los artículos base, primero se hizo la comparación de los resultados con el trabajo propuesto por CETIADI, en donde se puede apreciar que hay una mejora significativa en el cálculo del error cuadrático medio, ya que al ser mejor indica que hay menos variación. Y esto se suma al hecho de que se están utilizando mensajes aún más grandes que los utilizados en el trabajo base. Por otro lado, el índice de similaridad estructural no presenta grandes variaciones, es similar. Y finalmente, la proporción máxima de la señal de ruido, al ser un indicador relativo a la imagen y al esquema que se maneja para modificarla, en este caso valores entre 50 y 60 son apropiados para el trabajo en específico. Y para el trabajo en CTI, bueno, los valores que les dan ahí también son apropiados, pero como digo, son indicadores relativos. Por otro lado, para el proceso esteganográfico, se usaron las pruebas estadísticas propuestas por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías, que les había comentado previamente, así como la sensibilidad de la clave, el cálculo de espacio de las claves, de claves, y se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para mirar la dependencia entre la clave y el criptograma. En este caso, podemos ver los resultados de la ejecución
de este conjunto de pruebas del NIST, que básicamente miden la aleatoriedad de las secuencias de bits generadas por el atractor caótico de Tinkerbell. Como se puede observar, en este caso de las 15 pruebas, 12 son superadas y 3 en este caso no son superadas, pero qué quiere decir esto? Que ya que el algoritmo que se utiliza es bueno, de naturaleza determinista, van a haber casos en donde el nivel de aleatoriedad de solo algunas de las secuencias generadas no presentan los mismos índices de aleatoriedad que podría presentar una secuencia que es verdaderamente de esta naturaleza. Sin embargo, después de realizar el conjunto de pruebas con otras longitudes, en este caso, por ejemplo, fue de 2 millones de bits, se encontró que las secuencias cifrantes generadas son seguras y son aptas para aplicarse en criptosistemas, en sistemas de seguridad que se puedan distribuir probablemente de manera comercial. Por otro lado, la sensibilidad de la clave nos permite mirar de manera aquí muy diciente que un pequeño cambio en la clave utilizada genera un gran cambio en el criptograma. En este caso, la contraseña utilizada solo varía en un carácter y a su vez digamos que en formato binario varía solo en un bit. Entonces, acá se puede apreciar cómo la variación de un bit en la contraseña genera un gran cambio, un efecto en cascada en todo lo respectivo al criptograma. ¿Cómo se puede cuantificar esto? A través del coeficiente de correlación de Pearson, en donde este resultado y el espacio de claves fueron comparados con los resultados obtenidos por Stoyanov y Kordov, en donde el espacio de claves es mucho mejor en el trabajo propuesto que en el artículo base, gracias a que la derivación de la clave siempre va a generar una contraseña del sistema de 256 bits de longitud, mientras que en el trabajo propuesto por Stoyanov y Kordov es de solo 2 a la 183 bits. Por otro lado, el coeficiente de correlación son similares debido a que en ambos enfoques se están utilizando atractores caóticos, lo que representa una dependencia no lineal entre la contraseña y el criptograma propuesto. Por lo tanto, pues los números son bastante bajos en ambos casos. El último análisis que se hizo fue el análisis de rendimiento, en donde lo que se efectuaron fue las medidas de los tiempos de ejecución y se compararon con una herramienta existente en el mercado que puede ser descargada de manera gratuita en Internet que se llama Hide and Send. Hide and Send proporciona un esquema de cifrado y de esteganografía bastante básico, en donde se utilizan algoritmos como RC2, RC4 y AES. Los dos primeros actualmente se consideran inseguros y no son buenos para ser implementados en aplicaciones criptográficas. Para el esquema de esteganografía se utiliza una versión de LSB que oculta el texto de forma lineal en los bits. Esto también representa una brecha de seguridad bastante grande, ya que al identificar en dónde empieza, digamos, el mensaje que se oculta, se puede encontrar el resto del mensaje. Aquí se puede ver que el trabajo propuesto aquí toma aproximadamente un segundo más en el tiempo de ejecución que la herramienta que se escogió para hacer la comparación, que es el caso de Hide and Seek. Pero, ¿qué se puede concluir de esto? Que a cambio de un ligero incremento en el tiempo de ejecución, el usuario está ganando un sistema robusto, escalable y seguro que implementa técnicas novedosas para la protección de la información, como ya se ha visto a lo largo de la presentación. Las conclusiones y los trabajos futuros que surgieron a partir de este ejercicio investigativo son básicamente que se logró el cumplimiento del objetivo en su totalidad, obteniendo un trabajo académico e investigativo de calidad, que de ser posible, de ser mejorado, de pronto en términos de implementación, tal vez pasándolo a otro tipo de lenguajes, podría ser fácilmente utilizado de forma comercial. Por otro lado, se observó que la eficiencia del autómata celular se vio afectada por el mecanismo usado para binarizar la imagen. Esto con base en la arquitectura de hardware sobre la que se implementa el sistema, ya que dependiendo del tipo de procesador, dependiendo del tipo de hilos y de subprocesos que maneja, y así como de la capacidad de la memoria, se pueden presentar mayores o menores tiempos.
y además, también dependiendo de la arquitectura, se puede aprovechar el paralelismo para hacer, por ejemplo, en este caso, la detección de bordes con el autómata celular mucho más eficiente. Por otro lado, la aplicación del atractante Tinkerbell para generar secuencias cifrantes probó ser bastante segura y aprobada para ser usada en ámbitos criptográficos y esteganográficos, como se vieron a través de las pruebas estadísticas que se realizaron. Por otro lado, otra conclusión a la que se llegó fue que, aunque el lenguaje Python en su versión 3.8 provee muchas herramientas que son bastante positivas, bastante útiles a la hora de desarrollar este tipo de aplicaciones, al ser interpretado, introduce tiempos de ejecución en el sistema, por lo que un trabajo futuro podría ser estudiar la posibilidad de migrar el código fuente a un lenguaje compilado, estrictamente compilado, como C o C++, tanto para reducir los tiempos y como para optimizar el uso de memoria, tal vez en la representación de las imágenes, en la ejecución de los diferentes módulos que componen el sistema. Por otro lado, cuando el mensaje de texto supera la capacidad de incrustación de la imagen, uno de las técnicas que se utilizó para el manejo de errores fue, bueno, decirle al usuario que la capacidad de la imagen no se supera por la longitud del texto que se quiere proteger. Por lo que se le dice al usuario que pues, considere utilizar otra imagen o de pronto acortar el mensaje de texto. Pero otro trabajo futuro que se concluye puede ser la opción de que el usuario introduzca más de una imagen con el fin de que el programa, de acuerdo a la capacidad de la incrustación de estas, segmente el mensaje para ser cifrado y ocultado en más de una imagen y posteriormente ser recuperado todo este proceso de forma transparente tanto al emisor como al receptor. También se encontró que es ligeramente más seguro utilizar fotografías o imágenes adquiridas del mundo real como imágenes portadoras en comparación con las ilustraciones producidas digitalmente. ¿Por qué pasa esto? Porque estas últimas, al ser, digamos, producidas por algún ilustrador, lo que se hace es utilizar una paleta de colores y de tonalidades muy uniforme, lo que da paso a que en general toda la imagen tenga menores niveles de entropía y que los cambios que se hagan en ella sean más notorios a un nivel cuantitativo. Sin embargo, a nivel visual, no pasa esto. Digamos que a nivel visual, tanto en imágenes digitales como en fotografías, se conserva en ambos casos, tanto en la estereoimagen obtenida como en la original, una relación que no tiene cambios perceptibles. Y finalmente, mediante la automatización de pruebas, se logró evidenciar pues, el desempeño y la seguridad del sistema propuesto, obteniendo resultados que están a la altura de otros trabajos científicos en campos relacionados. Finalmente, y para comentar mientras repasamos las referencias bibliográficas, que son bastantes, bueno, cabe aclarar que este trabajo, al estar inscrito dentro de un macroproyecto institucionalizado ante el CIDC, ya se referenció y se incluyeron sus resultados y los análisis obtenidos en un informe que ya se entregó al CIDC. Y por otro lado, al interior del grupo de investigación de ciencias de la complejidad, también ya se tiene una primera versión de un libro que recoge los diferentes trabajos realizados en el grupo, pues con la idea de publicarlo y hacer visible la investigación que se hace en la universidad. Y finalmente, bueno, se tiene la idea de publicar o hacer un artículo con base en este trabajo para una revista de Springer Link, que posteriormente, pues ese trabajo lo haremos ya cuando se hagan las mejoras correspondientes en la implementación. Y con eso me gustaría cerrar. Eh, no siendo más, me gustaría mucho agradecer tanto a todas las personas que asistieron a esta sustentación, como al profesor Helber Spitia por haberse tomado el tiempo de revisar el trabajo y de estar hoy como jurado, y pues a mis dos directoras, las profesoras, por haberme pues apoyado y guiado en todo este proceso. Me gustaría saber si hay alguna pregunta. Dado que estamos en sustentación, es el profe Helber quien debe
iniciar con las preguntas y luego pasaremos a las preguntas si hay alguien en el público que desea hacer alguna pregunta, que ya hay dos en el chat, pero luego de que el profe Helbert termine su intervención. Sí, me parece perfecto, profe. Adelante. Bueno, listo, gracias, profesora Daisy. Entonces, sí, primero que todo lo felicito, realmente un trabajo muy bueno, muy bien desarrollado, tiene muchos componentes a resaltar, por ejemplo, la novedad, la creatividad también muy buena, la integración de técnicas, la forma, la orientación que le dio para el desarrollo. Pues al respecto hay muchas cosas que se pueden hacer, entonces no voy a entrar al detalle de por qué hizo esto, por qué no hizo esto, por qué implementó esto. Son decisiones que me imagino le tocó tomar en su momento a usted y con sus directores para lograr tener un tangible, y el tangible es lo que estás mostrando acá, entonces por ese lado me parece muy bien. De las pruebas también me parecieron adecuadas, todo el conjunto de pruebas me pareció súper bien. Hay un aspecto que de pronto, lo que le comento, no entro al detalle a preguntarle sobre por qué tomó decisiones al montar, a implementar solamente, digamos, desde el punto de vista metodológico, y viene en el sentido de las imágenes que utilizaron ahí para las pruebas. Me parecieron que fueron adecuadas, fueron bastante suficientes para hacer las pruebas, pero ¿cuál fue el criterio para hacer la selección de esas imágenes? Bueno, profe, básicamente el criterio fue seleccionar una gama amplia que nos permitirá trabajar con imágenes de diferente tipo. Por ejemplo, imágenes producidas digitalmente, fotografías, que bien podrían ser de pronto parte de un archivo personal de alguna persona, con el objetivo de demostrar que el sistema, bueno, permite manejar cualquier tipo de imágenes y segundo, que gracias a, pues, a los mecanismos que se utilizan para ocultar la información, eh, sería pasaría desapercibido, por ejemplo, el envío de algún informe que se quiere mantener de manera confidencial, ocultándolo a través de cualquier tipo de imágenes. Sí, no sé si respondo la pregunta. Ah, sí, bueno, listo. Sí, o sea, ustedes lo decidieron, digamos, a priori con su criterio, ¿sí? Sí, sí, señor. Y parte de eso, pues, fue una de las conclusiones que dimos que respecto a las imágenes digitales producidas, que ligeramente disminuyen un poco la seguridad del sistema. Eso es básicamente. Esto, porque es, bueno, hay una cuestión, porque de todas maneras, digamos, cuando quieren hacer una comparación, tienen que manejar una especie de estándar, ¿no? Un estándar donde, digamos, yo voy a comparar un algoritmo, ese algoritmo utilizó tales imágenes, entonces yo también tengo que manejar esas imágenes para que, digamos, sea justo ese tipo de comparación. Ahí la cuestión es, ¿se podría hacer? Digamos, si usted quiere llegar a comparar otro tipo de algoritmos o que otras personas quieran comparar el resultado que usted obtuvo con estas imágenes, ¿se podría hacer? Con estas imágenes, sí, profe, porque en el trabajo se menciona que estas imágenes fueron extraídas a partir de repositorios libres de recursos multimedia y a través de Diga, ¿Cómo, profe? sí, digamos, sí se pueden considerar, se pueden llegar a considerar como una especie de estándar de comparación. Ah, ok, bueno, entiendo lo que dice, profe, y realmente, bueno, se vio que en los artículos base por lo general se utiliza un conjunto de imágenes predefinidas, como por ejemplo Lena, Baboon o Cameraman, en donde por lo general son estas las que se utilizan para hacer todos los proyectos. Y una comparación más justa sería aplicar el sistema a través de estas imágenes. Entiendo lo que usted quiere decir. Sí, correcto, por eso, pero entonces es que ahí queda, digamos, quedaría como ese pedacito ahí como, está bien, pero digamos así, como inconcluso en el sentido de que queda ahí como la situación de que sí se podría considerar como un estándar. Vengo por lo siguiente. Ahí hablas de que el algoritmo utiliza mucho de los bordes, ¿cierto? Sí, sí, señor. La identificación de los bordes. Listo. Bueno, tengo una restricción sobre eso para utilizar las imágenes. También en las conclusiones hablas de que no se puede utilizar una imagen cuyo tamaño, bueno, un texto que yo quiero ocultar, cuyo tamaño sea mayor de la imagen. Esa es una restricción, ¿cierto? Sí, señor, que sea mayor a la capacidad de incrustación La identificada en la imagen. incrustación, correcto, eso, sí, más bien, ahora sí creo que
los expresaste bien, a la capacidad de incrustación. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa si yo intento incrustar un texto en una imagen completamente azul, uniforme, sin cambios de nada? Bueno, en ese caso, como parte de la recomendación para el usuario final que utilice el sistema, se recomienda pues utilizar una foto que tenga bastante, o una imagen mejor, que tenga bastantes cambios en la medida de lo posible de tonalidades y de colores. Claro que, por ejemplo, si yo utilizo una imagen con de un solo color, digamos una imagen en azul, el sistema simplemente me va a pedir que pruebe con otra imagen, porque no tiene la capacidad suficiente para albergar el mensaje. Ah, bueno, listo, digan, bueno, bien, me parece muy bien la respuesta, excelente. O sea, dentro de las validaciones que tú lo colocaste, dice imagen insuficiente o imagen no apta para eso. Pero si yo quisiera, o sea, yo me pongo de terco y le doy la opción de que le aplique el algoritmo, ¿qué me resultaría ahí? Pues, o sea, si el usuario quisiera, bueno, recibiría siempre el mismo mensaje, porque independientemente de la imagen, el algoritmo se adapta a cualquiera. Pero la restricción es esa, que si no encuentra si no tiene la suficiente capacidad de incrustación, se elija otra imagen a otra. Ahora, otro elemento que nosotros quisimos trabajar durante el desarrollo de este proyecto, pero que debido a las limitaciones y al alcance, pues no se implementó, fue añadir a modo de marcas de agua estructuras o curvas de geometría fractal, con el objetivo precisamente de incrementar el área en donde se puedan utilizar este algoritmo. Ahora, la desventaja de esto es que la imagen sí tendría una modificación visual, por lo que no se trabajó. Y sí, profe, respondiendo a su pregunta, no, básicamente el usuario no podría utilizar ese tipo de imágenes porque el algoritmo no se lo permitiría. Listo. No, bien, bien, bien. Sí, sí, sí estás. Una muy buena respuesta en el sentido de que si correspondería ya a otra cosa que tocaría hacer para abordar ese problema y como le comento, esas cuestiones ya no entraría a mirar. Lo único, pues, que me queda a mí, ahí la situación es qué tan estándar serían las pruebas que están haciendo. Sin embargo, las pruebas o sea, más que las pruebas, las imágenes, porque las pruebas sí son estándar, o sea, ahí sí le aplaudo a esa situación muy bien. De pronto, no, y lo entiendo, porque en estas cuestiones que de pronto son hasta en cierto grado novedosas, pues los estándares se van construyendo, ¿no? Tocaría de pronto entrar a mirar con la misma entropía de las imágenes, una imagen con la menor entropía posible a una imagen con mayor entropía y con esas proponer un conjunto de imágenes. Pero lo que le comento, eso ya sería cuestiones adicionales, otros trabajos como tú mismo lo comentaste en las conclusiones. Listo, bien. Bueno, por ese lado ya me parece bien la respuesta a esa pregunta. Ahora, dos cuestiones puntuales que le traigo, porque te faltó ahí la diapositiva de los aportes originales. ¿Cuáles crees que son los aportes originales dándomelos así puntualmente? Listo, profe. Puntualmente son, a nivel técnico, el esquema esteganográfico adaptativo que se propone es novedoso. ¿Por qué? Porque aunque ya hay enfoques que aproximan la identificación de bordes y estos en específico para incrustar la información, realmente no se encuentra ninguno que deje de ser lineal en el sentido de que cuando se identifican los píxeles en los bordes, en ese mismo orden es que se incrusta el texto. Pero lo novedoso del trabajo propuesto es que las coordenadas de estos píxeles a su vez también son, digámoslo así, son reordenadas utilizando el atractor caótico con el objetivo de que en caso de que sea más difícil para un estegoanalista identificar en qué punto se esconde el mensaje. Por otro lado, la forma en la que se deduce, o mejor, en la forma en la que se genera la secuencia cifrante utilizando los valores, también es algo novedoso porque aquí lo que se hizo énfasis fue en aprovechar el formato en que se almacenan estos números, en específico el estándar IEEE para almacenamiento de números de coma flotante, que permite asegurar una longitud, digámoslo así, máxima de la cantidad de cifras decimales que se van a trabajar y teniendo en cuenta de que entre mayor sea la cifra decimal, más va a variar, es decir, más va a ser caótico ese movimiento de cifras, se utilizó precisamente para elegir
ciertas cifras que permitieran generar una secuencia cifrante con un nivel de aleatoriedad bastante grande y que superara casi en su totalidad las pruebas del NIST. Y finalmente, el otro enfoque es la generación del código de verificación para revisar la integridad de la imagen, que en este caso se hace utilizando las operaciones XOR entre las capas de la imagen y posteriormente entre las filas y las columnas, lo que también es algo novedoso y algo que me gustaría comentar es que es más eficiente desde este punto de vista que, por ejemplo, utilizar una función como una función hash conocida. De pronto, debido al gran número de pasos o de iteraciones que tienen estas funciones, se va a demorar un poco más. Mientras que aquí te demora relativamente poco, pues debido a la naturaleza de las operaciones y permite a su vez también verificar la integridad de la información cuando se transmite y llega al emisor. Básicamente esos son los tres puntos fuertes que se presentan como novedad y como trabajo original en este proyecto. Listo, muy bien, sí me parece, estoy de acuerdo, sí está. Realmente tiene mucha novedad, mucha creatividad el proyecto. Bueno, entonces la última pregunta es sobre los productos académicos. Hablas de que se piensa hacer un libro y de que piensan hacer un artículo, ¿cierto? No, profe, el informe que recoge los resultados y los análisis digamos, de los trabajos que se hacen al interior del grupo, obviamente dentro del cual está incluido ya fue enviado al CIDC, está en proceso de revisión. El libro también ya está, ya se tiene la primera versión, ya está escrito. En este momento, no sé si la profe si me puede colaborar, está siendo revisado también por los docentes al interior del grupo. Y un trabajo que se tiene, sí pensado, es publicarlo específicamente en una revista de Springer Link orientada a los archivos multimedia y a la aproximación de aplicaciones y nuevos enfoques. Efectivamente, el libro del que habla Marlon ya se mencionó en el CIDC, ya lo tenemos listo, está en últimas revisiones para entregárselo al CIDC. A ver, si necesitaría una aclaración. ¿Es libro de informe que entregan al CDC o es un libro que va a ser publicado por la editorial? O digamos... Ya se entregó el informe, pero Sí. además del informe del proyecto de investigación, se está planteando ante el CIDC un libro resultado de investigación que no hacía parte del proyecto, pero que lo estamos planteando como tal para que pues, el CIDC evalúe si puede ser publicado. Y saldría por la editorial de la universidad, ¿sí? Sí, señor, sí. Listo. Y el otro artículo. Bueno, El artículo, más bien. Sí, el artículo ya se tiene un primer esquema que se estuvo realizando desde el principio y la idea es, bueno, añadirle los resultados y las nuevas técnicas que se utilizaron acá y presentarlo ante una revista que ya estuvimos revisando. Sin embargo, ese proyecto sí está aún en etapa inicial debido pues a que estábamos pues esperando a que se terminara de sustentar esto y terminar la parte del libro y del informe. Bueno, listo. Sí, no, sí, básicamente esas eran las preguntas tanto técnicas y como de contexto que tenía. Me parece, de verdad, muy buen trabajo, lo felicito realmente. Muchas cosas buenas que resaltar. Otras, pues que de pronto, pues no digo malas, no, para nada, pero sí de pronto como para pensar cómo hacerlo, cómo enfocarlo mejor. Eso sería por mi parte. No sé si hay otras preguntas por otro lado. Lo que creo que ahorita sigue es la deliberación, ¿cierto, profesora Daisy? Sí, señor, sí, señor. No sé cómo lo hacemos. Bueno, profe, muchas gracias. Si me permite. Bueno, no sé, profe, si quieres las lees del chat, veo que están escribiendo. Hay unas preguntas en el chat. ¿Podemos hacer las preguntas antes de irnos a deliberar, profe? Claro, no hay problema. Perfecto. Con el permiso de ustedes me voy a mover un momentico, voy a conectar el celular porque se está descargando. Y, profe, me vas leyendo, porfa, las preguntas. Bien, la primera pregunta dice, ¿el sistema es adaptativo en función de la dimensión y la resolución de la imagen portadora? No, lo que pasa es que, a ver, es adaptativo en el término en que, dependiendo de la imagen y de la estructura de esta, es que se hace el esquema criptográfico, perdón, el esquema esteganográfico.
la resolución y las dimensiones de la imagen no, no tienen como una limitación o representan mejor un cambio en el funcionamiento general del sistema. Probablemente si la imagen es, digamos, bastante grande, puede que haya un incremento de pronto en los tiempos de ejecución, no pasaría más de allí, pero el enfoque adaptativo está es más en la estructura de la imagen y en la variación de los bordes, en la identificación de los contornos, que en la resolución o en el tamaño de esta. Vale, siguiente pregunta. ¿De qué depende el límite de la capacidad de información que se puede ocultar en las imágenes y cómo se pueden determinar esos límites? Bueno, el límite, primero se calcula la longitud del texto que se quiere incrustar, es decir, la longitud del criptograma que se genera en bits. Posteriormente, dependiendo de la cantidad de píxeles que se hayan encontrado en los bordes, se calcula. Recordemos que se utiliza la técnica del bit menos significativo. Entonces, en este caso, por cada píxel se tendrían 3 bits menos significativos, cada uno en una capa diferente de RGB, y de allí es que se parte para calcular si la imagen tiene la capacidad suficiente de acuerdo con la longitud del criptograma. Vale, la pregunta de dónde puede revisar la grabación la vamos a publicar en el fanpage del grupo de complejidad. Y luego hay otra última pregunta. Bueno, dice que primero felicitar a Marlon por su trabajo y la pregunta es, ¿cómo siente la formación académica de la universidad y del grupo de complejidad con base en ese trabajo? Bueno, ¿cómo siento la formación con base en este trabajo? No sé si, no, bueno, no, la pregunta es un poco general, pero bueno, no sé si quieren hacer énfasis en qué, digamos, cómo influyó mi formación en la universidad a lo largo de este trabajo. Bueno, realmente sería una discusión bastante larga porque tengo mis puntos de vista respecto a la formación académica, ¿verdad? Realmente yo quiero mucho mi universidad, siempre valoré y agradecí las cosas que aprendí allí, las personas que conocí, pero soy consciente de que realmente tiene muchas falencias que no permiten de pronto a las personas o limitan un poco más bien, digamos, la consecución de diferentes trabajos, de diferentes logros, etcétera. Pienso yo que respecto a este trabajo, mucho de lo que bueno, mucho de lo que se aplicó, muchas de las cosas que se investigaron, realmente pues fueron por mi cuenta y pues obviamente con el asesoramiento de las profesoras y del equipo del grupo de investigación. Pero sí, yo creo que hablando en términos generales, la universidad debería, bueno, plantear un sistema de mejoras o, no sé, como unas modificaciones que de pronto apoyaran este tipo de actividades. No lo digo por mí, lo digo porque he visto muchos casos en donde las personas tienen grandes ideas dentro de los grupos de investigación, dentro de eh, actividades extracurriculares que son realmente muy valiosas, tanto para la producción académica, que realmente es el objetivo de la universidad, como para el crecimiento personal. Y sin embargo, hay muchas personas que se ven limitadas por eso. Eh, entonces, sí, no sé si respondí la pregunta, porque pues sí, me parece que es una discusión muy chévere, pero bueno, es muy larga y el tiempo no creo que nos dé ahorita. Vale, vale. Ya solo resta una felicitación del profe Jorge Ramírez. Agradecemos su felicitación, profesor. Y quisiéramos pedirles a todos, menos a la profe Isabel, al profe Helbert y a mí, que si nos retiramos un momento, si nos dan unos 5 minutos y se vuelven a conectar en unos 5 minuticos. Igualmente, bueno, me gustaría mucho agradecer a las personas que asistieron el día de hoy. Veo que fueron bastantes y también gracias por el apoyo que recibí por parte de mis compañeros. Veo que hay muchos conectados aquí, personas que conozco desde que entré a la universidad, algunos profes también están. Y bueno, muy agradecido por todo y espero que nos volvamos a encontrar nuevamente de forma presencial, pues debido a que todo esto nos ha obligado a estudiar y hacer este tipo de actividades de manera virtual. Entonces, muchísimas gracias. Vale. Entonces, los asistentes, por favor, nos regalan 5 minuticos para
para deliberar con el profe Helber. ¿Y Marlon se queda o no tiene un momento? Nosotros le avisamos por el chat que entre luego. Sí, Ah, ¿me voy Marlon. también? Listo, Sí. listo, vale. Pero te avisamos para que te vuelvas a conectar. Bueno, creo que ya estamos. Ok, sí, sí. Una pregunta, ¿seguimos la grabación o la detenemos? ¿Qué queda la deliberación ahí? No. No.